Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de los pueblos germánicos, la primera parte. Así que en el video de hoy vamos a continuar con la historia de estos pueblos y vamos a hablar acerca de la historia de los pueblos germánicos meridionales. Así que, sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de la historia de los pueblos germánicos meridionales. Recordemos que estos eran los pueblos germánicos que descienden de la migración protogermánica o la primera migración que realizaron los pueblos germánicos desde Escandinavia, la cual estuvo encabezada por tres pueblos: los sirmiones, los isbaiones y los ingvaiones, los cuales dieron origen a la gran cantidad de tribus germánicas que podemos ver en este mapa. Esto se debe a que en esa migración inicial los pueblos germánicos se establecieron hacia el norte de Alemania y en la región que hoy en día comprende el norte de los Países Bajos. Los ingvaiones, los sirmiones y los isbaiones con el paso del tiempo se fragmentaron en una gran cantidad de pueblos germánicos, los cuales empezaron a migrar hacia el sur, adentrándose en la región que hoy en día comprende Alemania. En este proceso migratorio, ellos entraron en contacto primero con los pueblos celtas y también con los pueblos eslavos, aunque con estos últimos fue en menor medida. Los celtas influenciaron mucho a estos pueblos germánicos meridionales, por ejemplo en el manejo del hierro, pero al mismo tiempo sucedió que los pueblos germánicos comenzaron a expulsar a los celtas de sus territorios, y también lo hicieron con algunos pueblos eslavos. Lo que sucedió después fue que muchos pueblos eslavos y muchos pueblos celtas que quedaron en la influencia germánica, con el paso del tiempo adoptaron sus costumbres y se germanizaron. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con los cimbrios, los teutones y los ambrones. Estos pueblos son de origen germano-céltico, porque son el resultado de la migración germánica desde Escandinavia y su asimilación con los pueblos celtas. Estos pueblos, los cimbrios, los ambrones y los teutones, protagonizaron una migración en la cual entraron en guerra con la República Romana, pero esto lo vamos a ver más adelante. En estos tiempos iniciales, los romanos empezaron a tener noticias de los pueblos germánicos, pero no se debía a que entre ambas culturas en este punto se hubieran visto personalmente. Lo que sucedía era que los celtas empezaron a ser desplazados por los pueblos germánicos. Entonces, debido a esto, los celtas se fueron estableciendo sucesivamente en la región de la Galia y otras zonas más al sur. Entonces, debido a estas migraciones, los romanos empezaron a tener noticias de estos pueblos germánicos invasores, aunque la palabra germano va a aparecer hasta los tiempos de Julio César. Esta región que habitaron los pueblos germánicos se les conoce como Germania Magna, la cual podemos ver en este mapa. En esta región, y es importante destacar, no solamente habitaban pueblos de origen germánico, sino que aquí se encontraban pueblos eslavos germanizados, pueblos celtas germanizados y también pueblos iranios, los cuales pues empezaron a cruzar la región del Danubio y se fueron estableciendo en la región de Germania Magna, adoptando parte de las costumbres germánicas. Por lo tanto, en esta región
y a pesar de que se conoce como Germania Magna, pues no era precisamente que todos los pueblos que allí habitaban fueran de origen estrictamente germánico, porque como mencionaba anteriormente, ahí habían pueblos de varias etnias distintas. Esta región nunca pudo ser conquistada por los romanos, a excepción de las provincias de Germania Inferior y Germania Superior, las cuales podemos ver aquí y aquí. A pesar de ello, y de que los romanos pues establecieron su control sobre los pueblos germánicos que habitaban en esta zona, únicamente en estas dos provincias, la zona siempre fue bastante conflictiva para el imperio, porque a pesar de que la provincia de Germania Inferior y la provincia de Germania Superior tenía pueblos germánicos que digamos que estaban bajo la autoridad romana, en la práctica los pueblos germánicos que habitaban en estas dos provincias actuaban era como aliados de Roma, pero la romanización sobre los pueblos germánicos que se encontraban en estas dos provincias nunca fue completa. Por este motivo, y entendiendo la sociedad de los pueblos germánicos que pues a veces establecían alianzas o confederaciones entre ellos, pues la zona fue muy inestable para el Imperio Romano. De hecho, va a ser en esta región donde más adelante va a suceder los cruces de los pueblos germánicos hacia el año 406, los cuales van a cruzar el congelado río Rin y van a devastar la Galia para finalmente pues establecerse también en la región de la provincia romana de Hispania y ahí pasar al norte de África como fue el caso de los vándalos. Entonces por este motivo la región de Germania siempre fue bastante conflictiva para el Imperio Romano, pero no únicamente fueron los pueblos germanos de esta región, sino también los pueblos iranios, como por ejemplo los yazigas, los roxolanos, entre otros. De hecho, en la migración germánica del año 406, ahí se encontraba un pueblo de origen iranio, los cuales eran los alanos, los cuales después de devastar la región de la Galia, pues pasaron a Hispania, donde permanecieron un tiempo, y parte de ellos migró con los vándalos hacia la región del norte de África. Durante los tiempos del general Julio César, durante la época de la República Romana, él inició la Guerra de las Galias, tras las cuales la región de la Galia fue anexada a la República Romana y los celtas fueron exterminados y posteriormente romanizados. El origen de este conflicto se halla en que en el año 58 a.C., los celtas solicitaron la ayuda de Julio César para enfrentar a los invasores germánicos. Específicamente, los pueblos germánicos de los témteros, los usípetes, los marcomanos, los turingios y los queruscos empezaron a incursionar en el territorio de la Galia, expulsando a los celtas. El general Julio César atendió el llamado con la intención secreta de anexionar la Galia a la República Romana. En el marco de las campañas militares del general Julio César, los guerreros germánicos fueron expulsados y ellos se replegaron tras el río Rin. En ese momento, el general Julio César organizó a sus tropas y en un acto en el cual destaca la ingeniería militar de los romanos, construyó un puente en el cual sus legiones atravesaron el río Rin y
se internaron en la región de Germania. Julio César tenía la intención de continuar las conquistas ya en el interior de el territorio de los germanos, pero debido a los asuntos que estaban sucediendo en Roma, pues él debió devolverse y dejar la conquista de Germania para después. Después de sus campañas militares, el general Julio César escribió una obra titulada Comentarios a las guerras de las Galias, en las cuales describía sus avances militares y también hacía una descripción de los pueblos contra los que él había combatido. En su obra aparece la palabra Germani, en la cual él hace referencia a su enfrentamiento con las tribus germánicas y cuando él cruzó el río Rin. No se sabe exactamente de dónde proviene la palabra Germani. Al parecer proviene de las lenguas galas o celtas. En todo caso, parece que el significado de la palabra Germani significa del este lado del Rin. A partir de ese momento empezó la división geográfica que marcó el río Rin, ya que para los romanos del río Rin hacia el oeste era un país galo, es decir, de celtas, mientras que del río Rin hacia el este era el territorio de los pueblos germánicos. Y de ahí, de estos acontecimientos, proviene la palabra germano y germanio. Más adelante y ya en los tiempos del Imperio Romano, el emperador Augusto inició la conquista de la región de Germania, la cual había quedado en espera desde la campaña de Julio César. En ese momento, las legiones romanas se internaron dentro del territorio de los germanos, alcanzando lo que hoy en día es el río Elba al interior de Alemania, que esa fue la máxima expansión romana al interior de Germania. Sin embargo, los enfrentamientos entre los pueblos germánicos, tanto los que se encontraban dentro de la zona de influencia romana como los que se encontraban del otro lado, sostuvieron enfrentamientos continuos con las legiones romanas. Por lo tanto, la zona fue muy inestable para el Imperio Romano, ya que los pueblos germánicos que se encontraban dentro de los dominios romanos empezaron a establecer alianzas entre ellos para expulsar a los romanos de sus territorios, mientras que otras tribus permanecían neutrales o como aliadas de los romanos. Esto hizo que la zona fuera muy inestable y empezaron a haber desde levantamientos hasta incursiones de pueblos germánicos que permanecían libres hacia el interior de las zonas que Roma había reclamado como parte de su nuevo territorio. Un ejemplo de la difícil situación que tenían que lidiar los romanos en su intento de conquistar Germania lo encontramos en los queruscos. Los queruscos fueron un pueblo germánico que habitó en lo que hoy en día es Osnabrück y Hannover, al norte de Alemania. Este pueblo
fue mencionado por primera vez por Julio César durante sus campañas en la Galia. Los queruscos existieron entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. Más adelante, los queruscos fueron absorbidos dentro de la Confederación de los Francos. Cabe destacar que a nivel general, los pueblos germánicos nunca formaron una civilización unificada, ni tampoco establecieron un reino centralizado. Esto se debe porque los pueblos germánicos eran grupos tribales independientes entre sí, y durante el mundo antiguo, lo más que ellos formaron fueron confederaciones, las cuales ellos establecían tanto para enfrentarse entre ellos como para enfrentar a los romanos. En el caso de los queruscos estaban divididos entre dos caudillos o jefes tribales. El primero era Segestes, el cual apoyaba que los queruscos debían ser leales a Roma, y el otro era Arminio, el cual rechazaba una alianza y también un sometimiento a los romanos. Entonces, Arminio empezó a ganar muchos partidarios dentro de varios pueblos germánicos que establecían la confederación de los queruscos. Por este motivo de que Arminio luchaba por la libertad de los pueblos germánicos, un historiador romano llamado Tácito, en su obra titulada Germania, menciona a Arminio como el libertador de Germania, y de hecho su figura así pasó durante mucho tiempo dentro de la historia de Alemania. Durante el año 8, Segestes intentó advertir al gobernador romano de la Galia, quien era Publio Quintilio Varo, de que Arminio estaba adquiriendo mucho poder y de que se estaba preparando una gran rebelión en Germania. No obstante, Publio Quintilio Varo se negó a actuar hasta que la rebelión ya había comenzado. De esta manera sucedió la batalla del bosque de Teutoburgo en el año 9, cuya localización podemos ver en este mapa. Esta batalla fue la peor derrota para los romanos desde los tiempos de la batalla de Carras, en la cual había muerto Craso. En esta batalla, las legiones al mando de Publio Quintilio Varo, que eran las legiones número 17, 18 y 19, fueron masacradas y exterminadas por los guerreros germanos de Arminio. Los prisioneros de más alto rango fueron torturados y ejecutados hasta la muerte, mientras que el propio Publio Quintilio Varo se suicidó y su cadáver posteriormente fue decapitado y su cabeza fue tomada como trofeo. También las legiones perdieron sus estandartes, los cuales representaban el honor de las unidades militares romanas. Esta derrota golpeó el prestigio del emperador Augusto, el cual comenzó a vestir de luto cada vez que se conmemoraba esta batalla. Por otro lado, el ejército romano deseaba venganza y así se fue preparando la campaña de Julio César Germánico con el fin de vengar esta masacre.
A finales del gobierno del emperador Augusto y durante el gobierno del emperador Tiberio, se llevó a cabo la campaña de Germania, la cual estuvo comandada por el general Julio César Germánico. En ese momento, la idea era vengar la masacre de la batalla de Teutoburgo y de paso anexar Germania al Imperio Romano. Esta campaña militar se llevó a cabo del año 15 al año 21. Inicialmente, las tropas de Julio César Germánico lograron derrotar a las tribus de los pueblos germánicos occidentales, entre las que se encontraban, por ejemplo, los brúcteros, los marcios, los usípetes y los catos, hasta que finalmente llegaron hasta el territorio de la Confederación de los Queruscos y de sus tribus aliadas. Después de una serie de enfrentamientos, las tropas romanas lograron llegar hasta el río Elba, lo cual representó la máxima extensión territorial que los romanos lograron dentro del territorio de Germania Magna. En el desarrollo de los combates, Segestes, quien se había mantenido leal a Roma, se encontraba sitiado por las tropas de Arminio, debido a que Segestes había capturado a la esposa de Arminio, quien se llamaba Tusnelda. En el momento en el que Segestes se enteró de el avance de las legiones romanas, solicitó el apoyo de Julio César Germánico. De esta manera las legiones romanas lograron levantar el sitio que Arminio tenía contra Segestes. En ese momento, Tusnelda se encontraba embarazada de un niño. Segestes tomó a Tusnelda y se la entregó a Julio César Germánico, quien la envió a Roma como trofeo. De ella no se volvió a saber nada, pero su hijo más adelante se convirtió en gladiador y murió en la arena. Mientras tanto, las luchas en Germania continuaban y las legiones lograron derrotar a los pueblos germánicos en la batalla de Idistaviso y en la batalla del muro Angrivario. Después de estas derrotas, las legiones lograron llegar hasta el bosque de Teutoburgo, donde encontraron a todos sus compañeros muertos de aquella batalla. Después de darle sepultura a los legionarios que habían caído en esa batalla, las legiones continuaron su avance, pero a pesar de las impresionantes victorias de los romanos, el emperador Tiberio empezó a sentir celos del joven general Julio César Germánico, de manera que lo llamó de nuevo a Roma, donde permaneció durante un tiempo, lo cual finalizó la campaña de Germania. En este punto, sucede que los romanos, en sus campañas militares, lograron establecer un dominio que se conoció como Germania Inferior y Germania Superior, las cuales eran dos provincias romanas dentro del territorio de Germania Magna. Pero como mencionaba anteriormente, estas dos provincias, a pesar de que se encontraban en la jurisdicción de Roma, fueron dos lugares muy complicados para el Imperio Romano, debido a que las tribus germánicas que allí habitaban, algunas fueron romanizadas, pero otras, más que estar sometidas a los romanos, prácticamente eran aliadas de ellos, pero a veces podían cambiar de bando. Entonces allí se presentaban levantamientos o incursiones de los pueblos germánicos que se encontraban libres.
Debido a esto, y más adelante, el emperador Adriano estableció el limes Germanicus, o la frontera entre el Imperio Romano y el territorio de Germania Magna. Allí se establecieron 8 legiones fronterizas y 2 de reserva, ya que se hizo evidente que Roma no podría avanzar más allá de este territorio. Entre los argumentos de por qué los romanos no se lanzaron a la conquista de Germania Magna, se encuentra el hecho de que las tierras de Germania eran boscosas, con pantanos y también eran muy frías. Esta geografía no era atractiva para los romanos, ya que ellos estaban más acostumbrados al clima mediterráneo. Y por otro lado, Germania tampoco era lo mismo a comparación de otras provincias ricas del imperio, es decir, carecía de riquezas. Además, en el caso de una eventual dominación romana, los pueblos germánicos eran demasiado fieros como para aceptarla, entonces no se podía llevar a cabo una romanización. Por este motivo, y también sumado a la resistencia de los pueblos germánicos, los cuales iniciaban guerras de guerrillas y atacaban a las legiones romanas fronterizas, sumado también a otros asuntos que el Imperio Romano debía atender, finalmente se constituyó el limes Germanicus y se contuvo los intentos de querer someter o dominar la región de Germania Magna. De esta manera se mantuvo la situación, con a veces algunas incursiones de los pueblos germánicos que eran respondidas por las legiones romanas, sin que ninguno de los dos consiguiera avanzar más allá de su territorio original. Desde este punto y hasta las guerras marcomanas, la región de Germania se mantuvo relativamente estable entre ambos grupos culturales. Tras la batalla del bosque de Teutoburgo y tras las campañas del general Julio César Germánico, la región de Germania se mantuvo relativamente estable hasta el siglo II, cuando sucedieron las guerras marcomanas. Sobre los marcomanos, ellos fueron un pueblo germánico que estableció un poderoso reino sobre lo que hoy en día es la región de Bohemia en la República Checa. Al principio, los marcomanos estaban dentro de los pueblos germánicos que estaban desplazando a los celtas en la Galia Bélgica, así que ellos inicialmente vivían allí. Pero durante las guerras de las Galias, que estuvieron bajo el dominio, bajo el comando de Julio César, pues los marcomanos fueron expulsados de la Galia Bélgica y por este motivo terminaron dentro de la región de Germania. El principal rey de los marcomanos fue el rey Marbot, el cual había nacido de una noble familia de marcomanos, pero su infancia la vivió en Italia, donde allí ganó el favor del emperador Augusto. Cuando creció, él regresó con su pueblo marcomano y tomó el título de rey y estableció un poderoso reino en la región de Bohemia. Él escogió este territorio porque la región de Bohemia, a nivel geográfico, era bueno para la defensa en caso de un eventual conflicto. Más adelante, la opinión del emperador Augusto cambió, debido a que él planeó la conquista y anexión de Germania al Imperio Romano. Por lo tanto, el reino de Marbot se convirtió en un problema. Entre el año 1 y el año 6
el general Tiberio emprendió una campaña sobre Germania, en la cual logró pacificar parcialmente a las tribus germánicas occidentales. Después de esto, él fijó su atención en el reino de Marbot. Entonces él preparó varias legiones, las cuales debían atacar a través del río Rin y también a través del río Danubio para tomar el reino de los marcomanos de Marbot. Pero Marbot ya sospechaba de esto, así que él durante varios años entrenó a sus guerreros preparándolos para este conflicto. Sin embargo, esta batalla nunca se llevó a cabo porque justo cuando los romanos iban a lanzar el ataque, estalló una gran rebelión en la región de los Balcanes y en la región de Panonia. Por este motivo, Tiberio debió pactar de manera apresurada con el rey Marbot, reconociéndolo como amigo de Roma. Unos años después, sucedió la batalla del bosque de Teutoburgo, ya que el jefe de los queruscos, quien era Arminio, pues él logró una derrota contundente contra los romanos y con la intención de establecer una poderosa confederación que tenía la idea de expulsar a los romanos de Germania, él envió la cabeza del gobernador Publio Quintilio Varo al rey Marbot, pero Marbot tomó la cabeza y se la devolvió a los romanos para no tener problemas con ellos. Después de esto, empezó a crecer la rivalidad entre Arminio y el rey Marbot, ya que el rey Marbot se mantuvo neutral y no apoyó las aspiraciones de libertad que buscaba Arminio. Por este motivo, cuando el emperador Tiberio y el general Julio César Germánico emprendieron la campaña de Germania para vengar lo que había pasado en el bosque de Teutoburgo, estalló el enfrentamiento entre Arminio y el rey Marbot. En el marco de este enfrentamiento, un noble marcomano que había sido exiliado por el rey Marbot, quien se llamaba Cataulda, recibió el apoyo de los romanos, ya que los romanos querían debilitar el reino de Marbot. Entonces, con este apoyo, pues Cataulda logró deshacerse del rey Marbot, el cual buscó apoyo en Italia, pero allí el emperador Tiberio lo mantuvo encerrado hasta que murió en el año 37. Por otro lado, Arminio nunca fue capturado por los romanos, pero debido a las derrotas frente al general Julio César Germánico, pues su confederación de los queruscos empezó a debilitarse. De esta manera, pues Arminio murió asesinado por sus propios familiares. Entonces, durante este tiempo, y ya con Cataulda como jefe de los marcomanos, pues esta confederación se mantuvo como aliada de los romanos y no presentó problemas sino hasta el siglo II, cuando comenzaron las guerras marcomanas. Las guerras marcomanas sucedieron en el siglo II y abarcaron de los años 166 al año 180. El origen de las guerras marcomanas se remonta al hecho de que desde la región de Escandinavia empezaron a haber una serie de migraciones que estuvieron representadas por pueblos germánicos septentrionales como lo eran los vándalos, los burgundios, los godos, los lombardos y también los herulos. Estos pueblos que empezaron a migrar desde Escandinavia se establecieron en la región de Germania Magna
y empezaron a presionar a las tribus germánicas meridionales. Al mismo tiempo empezaron a llegar pueblos de origen iranio que también se establecieron en la región de Germania Magna. Entonces todo este movimiento migratorio hizo que la gran cantidad de tribus germánicas que habitaban en este territorio empezaran a agruparse en confederaciones. Es este el origen de grupos como por ejemplo los francos, los alamanes, los suevos o los mismos marcomanos, que eran la unión de toda esta cantidad de tribus que formaron estas confederaciones. En este tiempo y debido a eso, pues los marcomanos empezaron a atacar las fronteras del Imperio Romano buscando nuevas tierras. Las guerras marcomanas fueron muy importantes para el Imperio Romano, ya que este conflicto llevó al Imperio Romano casi al colapso. Esto se debe a que pues los pueblos marcomanos atravesaron las fronteras en los Balcanes y llegaron hasta Grecia, mientras que otros pueblos atravesaron los Alpes Julianos y por primera vez desde los tiempos de Cayo Mario y las guerras imbrias, pues los pueblos germánicos nuevamente amenazaban directamente Italia. Estas guerras sucedieron cuando el Imperio Romano estaba en la cúspide de su poder y fue enfrentada por el emperador Marco Aurelio y el emperador Lucio Vero, ya que en ese tiempo el Imperio Romano estaba gobernado por estos dos emperadores, y el origen de esto se debe a que tras la muerte del emperador Antonino Pío, pues él dejó como sucesores a Marco Aurelio y a Lucio Vero, los cuales se repartieron el poder, gobernando de manera conjunta. Durante este tiempo, sucedió que el Imperio Romano fue atacado por varios pueblos. Antes de que lo hicieran los marcomanos, los persas empezaron a atacar las fronteras orientales del imperio. Empezaron a haber incursiones en la región de la Galia y también incursiones en Hispania. El emperador Marco Aurelio permaneció en Roma, mientras que el emperador Lucio Vero marchó a combatir a los persas. Después de derrotar a los persas, el emperador Lucio Vero regresó a Roma, pero sin saberlo, sus tropas habían adquirido la peste de Galeno, o como se conoció en esa época, la peste antonina. Esta peste era de viruela o tal vez de sarampión. El hecho fue que esta peste diezmó la población del Imperio Romano y al mismo tiempo golpeó a los pueblos germánicos e iranios, los cuales pues mediante la presión de los nuevos pueblos que estaban llegando, sumado a la peste, pues decidieron atacar al imperio. Los marcomanos establecieron una poderosa confederación contando con el apoyo de pueblos de origen iranio, como por ejemplo los sármatas, los alanos, los yazigas y los roxolanos. Entonces, al inicio de esta campaña, pues los marcomanos saquearon la región de los Balcanes, amenazaron la misma Italia y llegaron hasta Grecia. Esta primera fase del conflicto, porque las guerras marcomanas se dividen en dos fases, la primera que abarcó del año 166 al año 175, la cual fue la principal en la que hubo los mayores enfrentamientos campales y donde pues el imperio estuvo contra las cuerdas. Y la segunda fase ya es la del año 175 al año 180, la cual como tal no tuvo tantos enfrentamientos campales, sino más que todo guerras de guerrillas. En la primera fase de la guerra, las legiones romanas debieron enfrentar a estos pueblos que atravesaron directamente
las fronteras del imperio y provocaron la muerte de dos comandantes de la Guardia Pretoriana y golpearon a los romanos, derrotándolos de manera decisiva en varias batallas. En esa fase, el emperador Lucio Vero murió a causa de la peste. Entonces el emperador Marco Aurelio asumió el dominio completo de todo el imperio, al mismo tiempo que mantuvo el enfrentamiento contra los marcomanos y sus aliados. En ese tiempo las legiones romanas estaban tan escasas de soldados debido a la peste que el propio emperador Marco Aurelio debió reclutar esclavos, gladiadores y vagabundos, y de hecho él mismo debió financiar las campañas de su propio dinero. Finalmente, y después de varios enfrentamientos, se llegó a un acuerdo en el cual pues los marcomanos como tal fueron derrotados por los romanos, pero también se establecieron acuerdos en los cuales hubo pagos de dinero, entregas de tierra, entre otros acuerdos, los cuales pues como tal fueron una victoria para el Imperio Romano, el cual se logró recuperar un poco. Debido a estas condiciones de paz que precisamente no eran favorables para estos pueblos, comenzó la segunda fase de la guerra, entre el año 175 al año 180. En esta segunda fase de la guerra ya no hubo tantos enfrentamientos campales, más que todo fueron guerras de guerrillas, debido a que los pueblos marcomanos y sus aliados estaban escasos de hierro y también la peste los había golpeado duramente, así que estaban en inferioridad numérica frente a las legiones romanas. En esta fase del conflicto, pues murió el emperador Marco Aurelio debido a la peste y él fue sucedido por su hijo el emperador Cómodo, el cual pues no tenía el mismo carácter del emperador Marco Aurelio, así que él básicamente buscó una salida diplomática al conflicto. Así que esta guerra acabó como una victoria para Roma, pero fue una victoria, digamos que no completa, porque a partir de este punto, eh, comenzó el declive del Imperio Romano, ya que del siglo segundo en adelante el Imperio Romano mantuvo constantes enfrentamientos contra los pueblos germánicos septentrionales, que ahora eran los que estaban presionando a los pueblos germánicos meridionales y que en conjunto pues empezaron a presionar las fronteras del Imperio Romano de manera decisiva. De hecho, la región del Danubio fue la primera que pues sufrió los asaltos de los godos, que pues de hecho condujeron más adelante a la caída del Imperio Romano, debido a sus constantes ataques y debido también a los problemas internos que tenía el imperio. A partir del siglo segundo en adelante, la gran cantidad de tribus germánicas meridionales, como por ejemplo los usípetes, los téncteros, los sicambrios, los brúcteros, los marcios, entre otros, ellos comenzaron a agruparse y de esta manera establecieron grandes confederaciones tribales, las cuales pues son el origen de pueblos como por ejemplo los francos, los alamanes, los suevos, los turingios y los sajones. El motivo de esto se encuentra en el hecho de que los pueblos germánicos septentrionales, que recordemos eran los que habitaban en la región de Escandinavia, ellos comenzaron una gran migración desde esas tierras hacia Europa continental. Dentro de estos nuevos pueblos germánicos que empezaron a migrar, se encuentran grupos bastante grandes, como por ejemplo el grupo de los godos, los vándalos, los burgundios,
los lombardos y los herulos. En tiempos de la crisis del siglo III que afectaba al Imperio Romano, estos pueblos germánicos septentrionales y también los meridionales van a comenzar una serie de incursiones contra las fronteras del Imperio Romano. Y esto se debe a que los pueblos germánicos septentrionales como los godos o los vándalos, en su avance, comenzaron a desplazar a las tribus germánicas meridionales mucho más pequeñas. Por este motivo, estas tribus debieron establecer confederaciones. Entonces, los pueblos germánicos meridionales que establecieron las grandes confederaciones como la de los francos, los alamanes, los sajones, los bávaros o los turingios, ellos permanecieron en la región de Germania Magna y se centraron en el río Rin, mientras que los pueblos germánicos septentrionales, como por ejemplo los godos y los vándalos, ellos se centraron en la región del Danubio. Entonces, en ese movimiento migratorio, comenzaron las guerras góticas, las cuales fueron una serie de conflictos intermitentes que se desarrollaron entre los años 248 y 538, en la misma región del Danubio, donde justamente unos años atrás habían sucedido las guerras marcomanas. Al mismo tiempo, a partir del año 213, los pueblos de los francos y de los alamanes comenzaron a incursionar por la provincia romana de Germania Inferior y de Germania Superior. Más adelante, hacia el año 253, los francos y los alamanes ya atravesaron estas dos provincias y directamente invadieron la Galia, devastando las ciudades que fueron encontrando a su paso. Es en este tiempo en el que los francos llegaron hasta Hispania y se establecieron en la región de Tarraconense, mientras que los alamanes pues empezaron a devastar partes de la Galia. En ese momento, hacia el año 272, el emperador Probo inició una contraofensiva en la cual pues los francos fueron expulsados de Hispania y ellos se retiraron hacia el norte de Europa, otra vez hacia la región de Germania Inferior, mientras que los alamanes debieron replegarse hacia Germania Superior. Sin embargo, hacia el año 352, nuevamente los francos y los alamanes volvieron a contraatacar a los romanos en la región de la Galia, y de esta manera ya se quedaron de manera permanente dentro de las fronteras del Imperio Romano. Los francos se establecieron de manera definitiva en la provincia de Germania Inferior, sobre lo que hoy en día son los Países Bajos y también Bélgica, mientras que los alamanes se establecieron definitivamente en la provincia romana de Germania Superior, en lo que hoy en día conforma partes de Alemania Occidental, Francia Oriental, Austria y Suiza. Hacia finales del siglo IV aparecieron los hunos, los cuales comenzaron a someter a los pueblos germánicos meridionales y septentrionales. De esta manera, estos pueblos empezaron a realizar movimientos migratorios hacia las fronteras del Imperio Romano. De esta manera sucedió el cruce del río Rin entre el año 406 y el año 411, en el cual
pueblos como por ejemplo los francos, los visigodos, los alanos y los burgundios cruzaron el río Rin y se establecieron en la Galia, en Hispania y en el norte de África. De esta manera, pues aceleraron la caída del Imperio Romano Occidental. Mientras sucedía el colapso del Imperio Romano, los francos que se encontraban establecidos hacia los Países Bajos y Bélgica, ellos comenzaron a ampliar sus territorios a través de la Galia, de la misma manera que lo iban haciendo los burgundios, los alamanes, los visigodos y los vándalos en África del Norte. Finalmente, tras la caída del Imperio Romano Occidental, estos pueblos germánicos pues formaron los reinos germánicos, los cuales inauguraron la Edad Media en Europa. Por otro lado, los pueblos germánicos meridionales que no participaron en esos movimientos migratorios, sino que se quedaron en la región de Germania Magna, ellos establecieron confederaciones como por ejemplo la de los sajones, la de los bávaros, la de los turingios y la de los suevos, ya que este último pueblo no todo participó en las migraciones y otros se quedaron en la región de Germania Magna. Más adelante, cuando los francos pues establezcan su reino, ellos van a someter a estas confederaciones germánicas y estas confederaciones se van a establecer en ducados. Estos ducados se les conoce como los ducados raíz, ya que ducados como por ejemplo el de Sajonia, el de Turingia, el de Suabia o el de Baviera, pues ellos van a dar origen al reino de Germania, el cual es la base histórica de la actual Alemania. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó, pueden dejar su like. Si no les gustó, pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. En el siguiente video vamos a continuar con la historia de los pueblos germánicos y vamos a hablar acerca de los pueblos germánicos septentrionales. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.